Lo comentábamos hace un rato. Ayer se presentó el Observatorio de Violencia Familiar y de Género. Bueno, hay un proyecto de ley de la diputada Jiménez que, bueno, está presentado en Cámara y cuando se apruebe, el organismo de aplicación va a ser el IPEC, que es el Instituto Provincial de Estadística y Censos. De hecho, la contadora Silvana Labat ha estado trabajando intensamente también en esta idea. Ayer fue una jornada muy importante, estaban representados los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, diputados, el Ejecutivo, estaba el presidente del STJ, estaba el ministro de Gobierno, estaba el presidente del IPS, todo el sector académico, universidades, ONG, realmente una movida muy, muy, muy fuerte. Y hay ya, antes de crearse el observatorio, algunos datos que ha ido relevando el IPEC, que tienen que ver con violencia en la provincia de Misiones, y que son tremendos. Son tremendos. Yo quiero saludar a Silvana Labat, titular del IPEC, y hablar un poquito de esto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Hola, Gustavo, muy bien, la verdad que feliz por la jornada de ayer. Lograr juntar a los tres poderes no es fácil. Trabajamos muchísimo con la diputada Jiménez realmente en ese sentido, y bueno, esa mesa representó que realmente se va a poner sobre la mesa el tema de la violencia, mostrando algunos datos, bueno, como bien lo decías vos ayer, y la verdad que sí, que el tema es muy importante, muy fuerte, la problemática es terrible, y si no nos uníamos todos, absolutamente todos, desde los tres poderes del Estado, más las ONG, más las universidades, es como que es imposible trabajar o poder erradicar el fenómeno cada uno por su lado. Sí, entiendo que ustedes habían empezado inicialmente a trabajar en violencia de género exclusivamente, el tema de las mujeres, ¿no? Sí. Y se dieron cuenta, o se fueron dando cuenta con el avance del trabajo, que en realidad la cosa es mucho más compleja, y ahí se amplió, ¿no?, a violencia familiar y de género. Claro, porque en un principio empezamos a trabajar con un requerimiento de nación, nosotros desde el IPEC, ¿no?, para aportar al Registro Nacional de Violencia contra la Mujer. Cuando empezamos a reunirnos con los distintos organismos, sea la línea 102, la 137 y la policía, y empezamos a acceder a los datos, el primer dato al que tuvimos acceso fue los datos de la línea 102, y ahí nos mostraba, en ese entonces, que eran datos del año 2000, no me acuerdo si 2015 o 2016, que en un 90% de las denuncias telefónicas que se hacían a la línea 102, las víctimas eran niños. Entonces nos dimos cuenta que no podíamos solo trabajar para aportar a el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer, que teníamos que ampliar la mirada, porque no podíamos dejar pasar esos números. Seguro. Y bueno, y es así que empezamos a ampliar la mirada trabajando con violencia familiar y de género, ¿no es cierto? Y para tener datos nuestros, porque ¿qué pasa siempre? Trabajamos generalmente para aportar datos a la nación y no nos queda nada acá a nosotros. Claro, ¿sí? Claro. Entonces es como que dijimos, no, vamos a generar nosotros los datos, obviamente con la ayuda de todos los organismos que asisten la temática. Y hubo muy buena voluntad por parte de los organismos, porque también nos dimos cuenta que información hay, ¿sí? O sea, no es que no existe información, pero está desordenada. Esa es la cuestión, no es información estadística, sino que es información de registro y que necesita trabajarse sobre esa información para transformarla en información estadística. La semana pasada, cuando estuviste en El Periodista, adelantaste que había datos que se iban a dar a conocer y que son realmente impresionantes. Y realmente, o sea, realmente los datos que ya hay son muy fuertes, ¿no? Sí, realmente son muy tristes aparte, porque el tema central es qué nos pasa como sociedad, que estamos tan violentos, que hay tantos niños realmente que sufren violencia, y en el caso de las mujeres también, la verdad que, por ejemplo, de las denuncias que se hacen a la policía de la provincia, en un 80% de esas denuncias son mujeres las que denuncian casos de violencia. Es muy fuerte, la mayoría, en un 45,7% conviven con el agresor.
en más del 50% la violencia es frecuente. Entonces es como que, no sé, hay que hacer algo y evidentemente lo que se está haciendo no estaría alcanzando. Eso es lo que podemos Silvana, ver. y hay un dato, porque uno cuando dice violencia, uno se imagina automáticamente violencia física. Sin embargo, la violencia psicológica puede ser tan dañina como la física o más, porque por ahí es sostenida en el tiempo inclusive, ¿no? Es que esa es precisamente dentro de los tipos de violencia que nosotros analizamos en las denuncias que se hacen a la policía. En el 50% corresponde a violencia psicológica. Después le sigue la violencia física con un 37%. Imagínate. Cuando hablamos de violencia psicológica, por ahí está bueno hacer alguna referencia. Estamos hablando de cuando se ataca directamente la autoestima de la mujer en este caso, ¿no? Se la humilla, el apriete económico muchas veces, ¿no? El que tiene el poder económico es el que manda. Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa que, a ver, nosotros estamos inmersos en una sociedad que sigue siendo machista, venimos de la sociedad patriarcal, y está muy arraigado eso todavía. Imagínate, bueno, acá en Posada que tenemos acceso a todo, pero y en el interior de la provincia es como que hay mucha desinformación también, mucha confusión por parte de la ciudadanía. Por eso necesitamos generar un protocolo de acción para la ciudadanía, para que sepa qué hacer en esos casos, a dónde acudir directamente, qué teléfono, a qué teléfono llamar, pero que sea efectivo y que se le atienda y se le contenga. O que cuando, por ejemplo, una persona va a hacer la denuncia a la policía, y no te digo acá en Posada, porque acá en Posada, como te digo, tenemos acceso a todo, pero en el interior de la provincia, el agente policial que le reciba la pueda contener, la pueda orientar y la pueda ayudar a que haga su denuncia, pero que se sienta cuidada. Esa es la cuestión también. Normalmente lo que sucede ahora en la provincia es, se actúa sobre el hecho consumado, es decir, bueno, hay una agresión, hay una situación, se hace la denuncia, interviene la justicia, interviene la policía, por ahí el tipo va preso, bueno, es el hecho consumado, o sea, actuar sobre lo que ya pasó. Pregunto, a raíz de la creación del observatorio o con el instrumento del observatorio, ¿se puede hablar de empezar a prevenir la violencia? Es que teniendo los datos, vos ya tenés un panorama, un diagnóstico de la situación actual y podés actuar sobre eso para evitar que siga sucediendo. Si sabemos, por ejemplo, con los datos, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de denuncias? ¿Cuáles son los municipios que ayer presentamos? El ranking de los municipios con mayor cantidad de denuncias, con menor cantidad de denuncias. Sabiendo eso, uno puede ir analizando en esos municipios qué pasa, por qué tantas denuncias, por qué tanta violencia. Es por eso que es importante el tema de la inclusión de las universidades en el observatorio, para estudiar los datos que genere el observatorio. Entonces saber cómo podemos prevenir la violencia. Esa es la cuestión, trabajar en la prevención. Hablando de eso, hay datos que, bueno, aparecen primero Posadas, San Vicente, luego 2 de mayo, 25 de mayo, Monte Carlo, Garupá. La pregunta es, en estos municipios, y después están donde menos denuncias existen, que son creo que Puerto Libertad, Irigoyen, San Javier, y la pregunta es, en estos municipios, Silvana, ¿se producen menos episodios de violencia o se denuncian menos episodios, que no es lo mismo? Se denuncia, esa es la cuestión, ¿se denuncia menos o no se denuncia? Eso es lo que nos preocupa. No es que existan menos casos, es que no se denuncian. Y por ese lado queremos ir, precisamente, por ese lado. Porque quedó muy en evidencia ayer, bueno, en el ranking, esta cuestión, precisamente. Bueno, realmente es apasionante el tema, es urgente. Todos sabemos que, en definitiva, toda violencia se genera en una situación de desigualdad, siempre, ¿no? Así que por ahí está, me parece que por ahí pasa la cosa también, ¿no? Por generar condiciones de igualdad que vayan frenando la violencia también. Así es. La verdad que, bueno, es un camino largo, pero había que emprenderlo. Y lo importante es acá, que yo quiero remarcar, que todos estamos juntos ahora, trabajando como un equipo grande, como debería haber sido siempre, para erradicar la violencia, porque que cada uno, se hacen muchas cosas, pero cada organismo por su lado. Entonces un organismo no se entera lo que hace el otro,
falta diálogo, falta comunicación, tenemos que escucharnos un poco más, y es la única manera de enfrentar esto. Solo cada uno por su lado, no, evidentemente no funciona. Bien. Entonces, lo importante es que con el observatorio va a ser, es como que el espacio de reunión, que es lo que queremos lograr con la diputada Jiménez, el espacio de reunión de todas estas partes para poner en común las cosas que cada uno está haciendo. Y ahí vamos a saber qué falta también, que es lo más importante. Bien. Silvana Labat, gracias por esta charla y ya está muy pronto, muy amable. Bueno, adiós. Chao. Silvana Labat es la directora del IPEC, con algunos datos impresionantes que son, por supuesto, son los primeros datos, porque en realidad la tarea del observatorio es justamente profundizar esto y hacer un estudio mucho más exhaustivo del fenómeno de la violencia familiar y de género en la provincia de Misiones, a través de un trabajo, como ella decía, interdisciplinario, los tres poderes del Estado. Ayer estaba en la Cámara, estaban representados el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, estaba todo el sector académico, todas las universidades, ONG, realmente todo el mundo formando una suerte de bloque para enfrentar este problema. Atención empresas y comercios, venta de controladores fiscales en Electromisiones, impresoras y registradoras fiscales de las marcas Epson y Hazard, con el precio más bajo y servicio de inicialización incluido.